esta es son unas de las posibilidades que se ofrecen a los estudios literarios. ¿De acuerdo? Comenzaré, pues, con una presentación breve de la literatura comparada y trazando un esbozo histórico de su aparición para ir avanzando en el tema. Como seguramente sabréis, la literatura comparada y tantas otras disciplinas se practicaron antes de que existieran propiamente o se hubieran imaginado un nombre similar, ni siquiera. Es decir, que las cosas existen a veces antes de los nombres, y no siempre. Y en este caso no podía ser por menos, se llevaba practicando, no tanto teorizando, pero sí practicando posiblemente, pues, por poner un ejemplo, los romanos respecto de los griegos, sin ir más lejos. Pero para que realmente empiece a surgir un espíritu en el que pueda desarrollarse una disciplina de este tipo, en primer lugar habría que pensar en el siglo de las luces. Hacía falta ese afán de cosmopolitismo y sobre todo esa idea de la relatividad del gusto para poder concebir una materia de este tipo, porque hasta ese momento y aún después el espíritu nacional, es decir, de formación de cada una de las grandes naciones y estados, es lo que prevalecía, y eso va a la cultura y va obviamente a la literatura, de manera que esa era una cortapisa importante que habría que rebasar. Con todo, es en el siglo XIX, con el romanticismo, cuando empieza a eclosionar este tipo de intereses, y lo hace a imitación de otros ámbitos del conocimiento que ya lo estaban practicando. Esto es bastante común, pensamos en las ciencias, pero realmente también sucede en las letras y respecto de las ciencias, como es el caso. En realidad, en el siglo XIX se desarrollan estudios de anatomía comparada, etcétera, etcétera, en la que, entre otras cosas, los franceses fueron pioneros y, inspirándose en ese tipo de estudios, pues también se llevaron a la lingüística, y así nació la lingüística comparada, ¿de acuerdo? Y después a la literatura, a la cultura y a la literatura, y empezaron a compararse elementos culturales. Ahí empiezan a hacer ese espíritu verdaderamente comparatista. Pero su desarrollo, y estoy avanzando mucho en el tiempo, realmente para constituirse como tal, coincide más, ya va más a finales del siglo, con el positivismo, esa época en la que efectivamente las ciencias tienen una influencia notable, y en ese ámbito es en el que crece esa primera literatura comparada. Consecuencia de ella, bueno, se busca un cierto rigor a esta nueva materia que no tiene método, quizás nunca lo ha llegado a tener, un método único, y tampoco tiene, digamos, herramientas concretas, las tiene que ir forjando poco a poco, y lo que sí tiene es un punto de partida que la va a lastrar un poco, y es por esa naturaleza positivista de origen, busca inmediatamente relaciones de causa-efecto, que es lo que se espera de esa corriente, digamos, filosófica y que abarcó muchos otros campos. Y esto es un lastre que acompañará sobre todo a la llamada escuela francesa, que fue una de las primeras en desarrollarse en este ámbito de literatura comparada, ¿eh? a la que se acusará un poco más tarde sobre este asunto. El hecho es que, rápidamente, empieza a surgir esta disciplina y sigue unos cánones perfectamente marcados para la creación de toda disciplina académica. Siempre comienzan así, más o menos. Hay unos cursos aislados, primero, unas conferencias, como puede serlo esta, unas conferencias, unos cursos monográficos en los que empiezan a hacerse público estos asuntos. Después de esto pasa a algunos cursos con alguna mayor regularidad. Cuando esto alcanza un peso más específico, empiezan a dotarse cátedras en las universidades. No os extrañará saber que las primeras fueron en Suiza, en Europa, por justamente esas relaciones
multiculturales. Después de esas cátedras empiezan a dirigirse tesis, ¿de acuerdo? Entonces va creándose una masa crítica poco a poco. Posteriormente se crean revistas para encauzar esa investigación en ese terreno, y de hecho la primera fue alemana, no os voy a decir el nombre porque es larguísimo e impronunciable, y luego la quizás más famosa durante mucho tiempo, buena parte del siglo XX, fue la Revue de Littérature Comparée, que nació en el año 24, si no me equivoco, y esta contiene una serie ingente de artículos proveniente de muchas nacionalidades, en varias lenguas, etcétera, etcétera, y es de creación francesa, como el título revela. Después se forman asociaciones de comparatistas, es decir, ya se ve que esa masa crítica va aumentando, y esas asociaciones a veces luego se federan en otras asociaciones internacionales, y entonces se llega así a los congresos, que forma parte de nuestro mundo académico, y el primero en este ámbito se desarrolló en Venecia, salió medianamente bien. Tampoco es extraño que en Italia tuviera lugar, puesto que Italia también fue una pionera en el comparatismo, porque tenía muchísimos motivos para interesarse por este mundo, y lo venía haciendo porque la literatura y la cultura italiana de muy pronto fue quizás la más influyente en Europa durante muchos siglos. Y se crea, por lo tanto, se desarrolla este congreso, como digo, medianamente bien, y se emplaza el siguiente. Ya venían para este congreso de muchos sitios, y en particular de la Asociación Internacional de Literatura Comparada, en la que se habían federado no pocas asociaciones, y se emplaza para el segundo congreso unos años después. Os hablo de Venecia, sería en el año 55, 1955, el de Estados Unidos sería en el 58. Tuvo lugar en Chapel Hill, y brevemente, solo contar esto, en realidad fue bastante particular como congreso, porque literalmente llegaron a las manos. O sea, quiero decir, parece que no es una actitud muy académica, pero ahí se hizo de relieve algo que había apuntado ya en Venecia, y era que había dos visiones completamente, diametralmente puestas en la literatura comparada. La de los europeos, y en particular la de los franceses, por un lado, que era bastante dominante, y por otro lado la visión anglosajona, norteamericana en particular. Y fue realmente terrible, y entonces ahí se pudo escindir y diluirse la literatura comparada apenas naciente, pero se llegó a un acuerdo, mediaron los más mayores un poco, empezando por separarlos físicamente, y entonces se llegó al acuerdo de que había que extender un poco más los dominios de la literatura comparada, más allá de lo que entendía la escuela francesa más estricta, y que entonces todos empezaron a incluir el término literatura general y comparada. Un ejemplo, la sociedad francesa, que se llamaba Société Nationale Française de Littérature Comparée, pasó a llamarse Société Française de Littérature Générale et Comparée. Y la española se creó a su modelo, el modelo de la francesa, y se llamó Sociedad Española de Literatura General y Comparada, que todavía existe, se abrevia como SELGIC, y algunos de nosotros pertenecemos. Bueno, este es un poco un esbozo rápido de la historia de esta disciplina, y ahora brevemente os diré de qué se venía ocupando la literatura comparada. Pues la literatura comparada y sobre todo es la versión francesa, como os digo, se digamos, focalizó en dos tipos de estudios, los llamados de fuentes y de influencias. Es decir, estudiar las fuentes de las obras, entiéndase fuentes extranjeras, e influencias extranjeras. Y por otro lado, lo que llamaban en la época temas y motivos, es decir, estudiar temas de alcance supranacional, y temas, quiero decir, son más generales. Por ejemplo, imaginaos la muerte en Thomas Mann y Émile Zola, por ejemplo, ¿no? O bien motivos, que son cuestiones más concretas, pongamos, por ejemplo, así, al azar, pues la imagen o el motivo de las ninfas dormidas en el arte y en la literatura. Digo al azar porque he escrito un artículo sobre eso, por ejemplo. Y bueno, esta es
esta es un poco esa primera orientación, pero obviamente también se tienen en cuenta las relaciones internacionales, un poco, es decir, se atiende a otros asuntos, pero realmente va muy orientada a este tipo de cuestiones. Naturalmente esto se va a desarrollar y va a irse ampliando ese espectro, y para eso, y daros prueba de ello, he traído unas citas un poco de cómo han evolucionado las definiciones de la literatura comparada a lo largo del... Tengo más, pero he cogido unas selecciones. Esperad a ver, sí. Van a estar muy justas, porque como calculaba poco público, he calculado para 14. No. Hay 14, yo creo que más o menos os apañaréis. Sí. Bien, pues si observamos la primera, que yo creo que es bastante, sí, es la de literatura comparada. ¿Ha habido para todos? Más o menos? Sí. Muy bien. Te doy alguna más. Sí. Allí faltaba quizás algún alumno. Bien, vale. Pues veamos la primera cita, que dice así. Las he traducido porque entiendo que puede haber alumnos de doctorado, etcétera, y de las otras áreas del programa de doctorado que no pertenezcan a nuestro ámbito francófono. Y la primera dice así: la literatura comparada es el arte metódico mediante la búsqueda de lazos de analogía, de parentesco y de influencia, de relacionar la literatura con los otros campos de la expresión o del conocimiento, o bien los hechos y los textos literarios entre sí, distantes o no en el tiempo y en el espacio, con tal de que pertenezcan a varias lenguas o culturas, aunque formen parte de una misma tradición, con la finalidad de describirlos mejor, comprenderlos y apreciarlos. De aquí lo que se deduce de esto, obviamente, es algo que siempre yo creo que se tuvo presente, pero cada vez más, y es que la literatura comparada es mucho más que literatura. El nombre no le hace justicia y ha sido discutido desde el principio prácticamente o muy repetidamente sin que se haya dado con otro mejor, y a veces es mejor conservar lo que ya tiene y está aquilatado, pero realmente no es lo más ajustado probablemente. Pero esto pasa con muchos ámbitos de estudios. Os pone, por ejemplo, la famosa cuestión de los falsos amigos, que ha sido muy discutida porque no parece seria, etcétera, y ha perjudicado notablemente durante tiempo al desarrollo de esta orientación lingüística. Bueno, pues se trata de buscar analogías. Tesco, ahí se ve esa vena un poco de causa-efecto francesa, pero se amplía obviamente a relacionar la literatura con otros campos del conocimiento. Creo que esta es una de las vías fundamentales que ya se reconocen ahí en esa definición del año 67. Y hay un aspecto sobre el que quiero incidir, y es en la cláusula que reconoce una condición sine qua non, que es con tal de que pertenezcan a varias lenguas o culturas. Esa cláusula es el quid de la cuestión y del enfrentamiento con la visión anglosajona. Para los anglosajones esto no era, y yo creo que sí, sin serlo, un poco una obligación. Es decir, que para ellos comparatismo es mucho más amplio. Esta es la idea que yo creo que prevalece en ese ámbito. Creo que es uno de los problemas mayores a los que se enfrenta la literatura comparada, y en mi opinión, sin esa cláusula, con todas las salvedades que se pueden hacer, que las hay, se corre el riesgo de que la disciplina se diluya, porque si todo comparar vale todo, pues no hace falta tener una disciplina que se llame así. Esa es mi interpretación. Os voy a proporcionar
Una segunda que viene un poco más tarde del ámbito anglosajón y que respeta más o menos estas cuestiones, pero no del todo, como veréis. Literatura comparada, la definición es muy buena, y además concreta algunos aspectos. Literatura comparada es el estudio de la literatura más allá de los confines de un país en particular. Quizás aquí introduce ese elemento de extrañamiento que yo creo que debe tener la literatura comparada, más el estudio de las relaciones entre literatura, por una parte, y por otra, las áreas del saber y el creer, como las artes, por ejemplo, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, o bien también la filosofía en el ámbito del saber o del creer, la historia, las ciencias sociales, la religión, etc. Dicho brevemente, es la comparación de una literatura con otra u otras y la comparación de la literatura con otras esferas de la expresión humana. Hasta ahí, bien. Más o menos son compatibles ambas definiciones, pero la prueba de que el conflicto existe es que progresivamente, como digo, tengo más, he traído solo dos más, progresivamente se va a llegar a descripciones más simples para evitar conflictos. Y la tercera dice, descripción analítica, comparación metódica y diferencial, interpretación sintética de los fenómenos literarios, interlingüísticos o interculturales por la historia, la crítica y la filosofía, con la finalidad de comprender mejor la literatura como función específica del espíritu humano. Aquí esta es más genérica, ya no se moja y anda con más tiento. El interés quizás que pueda tener es que apunta el aspecto diferencial, algo que también era un debe de la literatura comparada inicial, que es que se fijaba prácticamente y solo en las semejanzas y no prestaba atención a las diferencias, algo que es fundamental si se practica estadística. Pero por lo demás se va descafeinando. Y el ejemplo último es bastante revelador y es que la define exclusivamente como estudio comparativo de obras pertenecientes a áreas culturales diferentes. Se acabó el problema. Aquí ya es una cesión para evitar problemas de las críticas que se recibían del otro lado, etcétera, etcétera. Es un poco la deriva que ha tomado. Esto no quiere decir que no se siga practicando. Es una disciplina muy práctica y además de manera concreta. Se ha teorizado sobre ella y quizás en la teoría es donde más conflicto ha habido, pero en la práctica no ha habido mayores problemas en la realidad. Se ha ido afianzando sus campos y demás, y en concreto se ha extendido uno que estaba incipiente en ella desde el principio, pero que se ha ido sistematizando progresivamente. Y os hablaré de él ahora. Forma parte de la literatura comparada. Algunos hablan de una disciplina independiente. Yo creo que no es para tanto, que se puede integrar, porque realmente, como señalaba al principio, la literatura comparada no tiene un método único. Es otra de las acusaciones que se le ha hecho, pero las disciplinas no tienen por qué tener un único método. Esto tiene distintos métodos según los distintos enfoques y distintos intereses. Esto pasa muy a menudo. Es verdad que veremos alguna otra cosa que tiene un método bastante definido, pero quizás porque no es una disciplina. El caso es que, al igual que ocurre con la disciplina que acabamos de mencionar, la literatura comparada, hay otra en la que se inscribe digamos, otra práctica, podemos decir, que existía antes de su realidad nominal, es decir, antes de que se denominara de alguna forma, ya se practicaba esto, como señalaba para la general. Y estos estudios se llaman estudios de imagología, que es de los que seguramente habréis oído hablar. Esencialmente en clave comparatista, casi no haría falta señalarlo, pero por si acaso. Bueno, como digo, a pesar de haberse hecho intuitivamente trabajos sobre este asunto sin nombrarlos como tal, nacen propiamente esos estudios a partir de la investigación de Hugo Dieserink en Alemania, en concreto en la Universidad de Aquisgrán, Aachen para los alemanes, Aix-la-Chapelle para los franceses, esto es literatura comparada aplicada, desde finales de los 60 del siglo XX, también en Suiza por Manfred Fischer y en Francia, muy en concreto, con alguien que se ha dedicado, no en su totalidad, pero muy, muy ampliamente, Daniel Henri Pajot.
¿de acuerdo? Muy reputado y muy conocido comparatista y uno de los, si no el mayor impulsor de la imagología en Francia, que hemos tenido ocasión de conocer en varias ocasiones. Pues bien, en la imagología caben al menos 3 orientaciones que se suceden cuando no se superponen a menudo, y son estas. La imagen de un referente extranjero. La imagen, la palabra imagen va a aparecer en la imagología por todas partes, como podéis imaginar, y es la imagen de lo extranjero, ¿de acuerdo? Que demanda un enfoque de historiador, más que literario, pero no es menos interesante para el comparatista. Este es un problema que vamos a ver en varias de las aproximaciones de quién es competente para tratar de estas cuestiones, porque veréis que son disciplinas o acercamientos a veces complejos. La segunda orientación es la imagen proveniente de una nación o de una cultura, es decir, la que proviene, quizás no la que se busca de fuera, sino la que proviene de la propia nación o cultura, y que pertenecería a lo que se llama el imaginario social, ¿de acuerdo? Y cuyo estudio supone examinar las representaciones venidas de distintas áreas del conocimiento, como podéis imaginar quizás, también seguramente la otra, antropología, sociología, etnografía, en algún caso, hay muchas que se ven concernidas en esto, historia, bueno, claramente. Y en tercer lugar, la imagen creada por la sensibilidad particular de un autor, de cada autor. Es decir, imágenes que los autores personalmente crean y pueden dar lugar a la creación de mitos personales, o sea, bastante mito personal de tal escritor. Pondré un ejemplo, por ejemplo, la tauromaquia en Henri de Montherlant, por ejemplo. Un apasionado de España y un hispanófilo, podemos decir, en una época en que no abundaban, y que en su caso va a tomar la tauromaquia, algún otro elemento, no necesariamente español, pero en este caso sí, como un verdadero mito personal, trascendente. Bueno, no me voy a detener demasiado en la imagología, pero tenéis que saber que realmente toca aspectos de alguna forma, aunque fuera inicialmente de forma colateral, como veréis, que después tienen una gran vigencia en los modernos estudios literarios. Por ejemplo, desde luego se interesa por cuestiones de la alteridad, puesto que la imagología, si algo hace, es fijarse en el otro. Internacionalmente se utiliza ese término de alteridad. Sí, en España no tanto, se ha intentado crear el término otredad de otro, pero no ha funcionado demasiado. Pero es que a partir de ahí es que se ha llegado a cuestiones de identidad que forman parte de una reflexión literaria muy seria hoy día y a trabajos de género que son bastante, ya diría, dominantes en nuestro ámbito literario, es decir, que se derivan de ese interés por la alteridad que de alguna forma marcaba la imagología. No es que sea exclusivamente propia de ello, obviamente, ¿no? Y naturalmente se interesa por las cuestiones étnicas de distintas culturas, distintas etnias, distintas comunidades, también género, claro, y también clases en principios sociales, aunque esto ha ido en detrimento. Esto se observa en alguna de las orientaciones que veremos después, que han este interés por las clases sociales se ha perdido interés en beneficio del género. De géneros. Los estudios de género es bastante significativo en este caso. Y a partir de todos estos elementos se construye la imagen del otro y del mundo al que pertenece, etc. Y esa imagen, como dice una investigadora, Pérez Gras, argentina, suele presentarse idealizada, invertida o distorsionada, y esto en francés lo denominan los que estudian mirage, espejismo, ¿no? Y en español. Realmente, bueno, se utilizan a otros estudiosos como Ricoeur, que distingue entre, por un lado, lo que es la ideología y lo que es la utopía.
estos dos elementos que de alguna forma están un poco detrás de estas cuestiones, ¿no? Realmente, por poner un ejemplo, una puede ser positiva y la otra negativa según el enfoque que se dé, por ejemplo, o al revés. Por ejemplo, la utopía puede ser subversiva y depende de quien la vea, según los ojos de quien la mira, naturalmente puede ser vista de forma negativa. Y al revés, la ideología, que en principio asienta unas ideas comunes y generales, pues puede verse por ojos críticos de una forma negativa. Y por poner un ejemplo que nos ofrece básico la imagología, es la distinción, por ejemplo, entre exotismo y racismo, que es manifiesta y que es clara, ¿no? Tampoco necesariamente positiva la primera, que pueda parecer una relación positiva o negativa. No, el exotismo realmente luego tiene un coste por la imagen que se crea y que se perpetúa. Eso está claro. Yo creo que hay colegas aquí que saben de esto posiblemente más que yo. Bueno, abreviando, los documentos de los que se sirve la imagología son muy variados, es decir, qué tipo de materiales se utiliza, son de lo más variado. Desde la literatura de viajes, en la que pensamos todos inicialmente, parece que para lo extranjero es casi lo primero, a la correspondencia, por ejemplo, y a la literatura de ficción. Tengo una idea un poco aproximada de que en realidad es verdad que para hacernos la imagen del otro, del extranjero, la literatura de viajes es fundamental. Nos da esas imágenes un poco en bruto. Mi idea, después de haber trabajado sobre este asunto un poco, es que hace falta que después la literatura de ficción se apropie de esas imágenes para que pasen a formar parte del imaginario colectivo. Es como lo que le pasa a las lenguas, a los extranjerismos, que hasta que no los filtra el diccionario, en realidad estas cosas van a la par, porque las imágenes extranjeras vienen acompañadas de palabras que las identifican y van modificándose esas palabras para entrar dentro de nuestro imaginario lingüístico primero, que es que luego asientan los diccionarios. Esa es mi interpretación, como digo. Pero también habría que contar, y se hace más en los últimos tiempos, la prensa, desde que empieza a tomar un papel importante. Entonces la prensa es muy relevante para crear esas imágenes, obviamente, y los manuales escolares, que han estado relegados durante mucho tiempo de estos estudios, pero que cada vez se analizan más por la sencilla razón de que crean imágenes a edad temprana, e imágenes persistentes y muchas veces deformadas. En estudios que se ha hecho, bueno, si es el caso luego os hablaré brevemente de alguno que hemos hecho algunos hace poco tiempo. Y bueno, sea como fuere, lo que podemos decir es que la imagología constituye uno de los polos de atracción de la crítica comparatista más vigentes, al punto de que varias tendencias críticas recientes presentan puntos de conexión con ella. Por ejemplo, los estudios culturales, de los que habréis oído hablar, implantados en el mundo anglosajón, omnipresentes, ¿de acuerdo? Y que a pesar de acordar bastante relevancia a la imagen del extranjero y de lo extranjero, han despertado muchas reticencias en Francia sobre todo, también en España, algo menos, porque en ellos, y esta es la acusación que también creo hago a la literatura comparada de la visión anglosajona, en ellos se diluye la literatura entre las múltiples manifestaciones de la cultura. Es decir, se diluye pero irremisiblemente. Creo que eso es por lo que Francia en particular es muy reticente ante los estudios culturales. No han acabado de prosperar. En algunos otros países bueno, lógicamente digamos, en la Gran Bretaña sí, es posible que nacieran ahí, incluso se considera que nacieron en la escuela de Birmingham, pero realmente se pasaron el charco y desde ahí se han extendido. Otra de esas orientaciones críticas recientes que está relacionada con la imagología, obviamente, es la crítica postcolonial, que también es de origen anglosajón, ¿de acuerdo? Que cuenta con 4 grandes grupos en Europa, que son las literaturas de la Commonwealth, en Europa y fuera de Europa, porque, o sea, quiero decir, eurocentristas, que es uno de los problemas que tiene la literatura comparada, pero proyectados hacia afuera. Y son las literaturas de la Commonwealth, las literaturas lusófonas,
las francófonas y las hispanófonas, obviamente, que parece que no presentaran conflicto, porque nosotros parece que lo minimizamos o lo gestionamos de una manera, pero seguramente conflicto hay y surge a poco que se rasque. También podemos decir que la imagología es complementaria de los estudios de recepción, de los que hablaré después, y de traducción. Que pues no hay más que verlo, por ejemplo, la última, están condicionadas por la imagen preconcebida del otro. Es obvio que esto influye, lógicamente, ¿no? Bien, de acuerdo. Esta parte concierne a la literatura comparada y a esa rama un poco particular. Y ahora abordaré los estudios de intertextualidad. Y los llamo así porque es como arrancaron de alguna forma inicialmente, puesto que, aunque luego se van a enriquecer con otros componentes. Esos estudios de intertextualidad, si en una presentación inicial los presentamos frente a los de recepción, de los que trataré después, y son los dos grandes ejes, observaremos que tienen un origen completamente distinto y en cierta forma antagónico. Veréis, los primeros, los de intertextualidad, como se llamó inicialmente, nacieron en el seno de una crítica formalista, ¿de acuerdo? En este caso, influida por la lingüística estructural o estructuralista, una crítica formalista desarrollada inicialmente en Francia, no todos franceses, pero inicialmente Francia, acogiendo, como había hecho con lingüistas, a autores venidos del este de Europa, y postulaba el carácter inmanente del texto. Es decir, nada fuera del texto interesaba a los estudiosos. Nada fuera del texto. Eso es la inmanencia. Sin embargo, al constatar la existencia de elementos que desbordaban los límites del texto, pasaron a invocar un tanto paradójicamente el concepto de trascendencia. El texto era trascendente, ya no era inmanente. Y propusieron como punto de partida la noción de intertexto. Un término acuñado a César, desde el César, a Julia Kristeva. ¿De acuerdo? Bien, brevemente en esta presentación. La teoría de la recepción, en cambio, surgió de la convicción profunda, anclada en estudios filosóficos, de que el interés por el autor, que fue el objeto primero de la crítica, durante mucho tiempo se relacionaba el autor con la obra con la biografía del autor y la biografía con la obra para interpretarlas mutuamente. Y bien, ese interés por el autor primero y después el interés por el texto, que ya había nacido, ese interés naciente una década antes por el texto en sí, solo él, eran insuficientes para una acertada comprensión del hecho literario. Faltaba el tercer elemento, el lector. O mejor aún, el receptor. Porque, como bien intuyeron algunos ensayistas de la talla de Maurice Blanchot, la obra en general resulta de la conjunción de un texto y de un lector. Si no hay lector, no hay obra propiamente dicha. Esta corriente es conocida como estética de la recepción, en su sentido más puro, y surgió así en Alemania, concretamente la llamada Escuela de Constanza, en la que se agrupaban estudiosos de esa universidad que tomaron como referencia los trabajos sobre estética de índole filosófica, en particular los de Theodor Adorno, alemán a pesar de ello. Sus principales valedores han sido Hans Robert Jauss y Wolfgang Isar, en orientaciones distintas, pero un poco en este. Pero quizás el más representativo, el más internacional es Jauss, ¿de acuerdo? Con dos S, J-A-U-S-S. Bueno, pues pongámoslas un poco en relación. Intertextualidad y recepción abordan el objeto de estudio, como ya se anunciaba, desde dos vertientes muy distintas. La primera, la intertextualidad, atiende en sentido estricto a aquellos fragmentos que remiten a textos anteriores, los cuales solo interesan en principio en función del nuevo contexto en el que se insertan. La segunda, la recepción, en cambio, busca las referencias más o menos explícitas a la obra en cuestión en textos posteriores. Sí, eso es, que dan fe de sus efectos y a través de ellos de las lecturas posibles. Sí. Si no estuviéramos en un ámbito multicultural y multilingüístico al que accedemos por
por la sesión online, os diría que esto aparece muy bien representado figuradamente en dos expresiones francesas que son las expresiones en amont y en aval. ¿De acuerdo? En amont para los textos anteriores, monte arriba, y en aval, vaya abajo, para los textos posteriores. Para mí es bastante significativo en este terreno. Ahora bien, a pesar de trabajar en direcciones opuestas, los practicantes de la recepción pueden servirse de los logros alcanzados por los oficiantes de la intertextualidad. Y al revés, basta con desplazar el objeto de estudio. No quiero entretenerme mucho en esto, pero si alguien luego requiere un ejemplo, lo que se puede dar. Es decir, que esas muestras intertextuales pueden ser utilizadas como muestras de recepción si desplazamos el objeto de estudio temporalmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a explicar en concreto el desarrollo de esa corriente de investigación que fue en principio el intertexto. Gérard Genette, un grandísimo crítico francés, recogió la noción de intertexto y, ampliando el enfoque para abarcar otras relaciones que iban surgiendo, construyó el modelo que se conoce como modelo de transtextualidad, del que os he venido a hablar. Y esto lo hace en su obra Palimpseste, la literatura au second degré, que es de 1982, aunque él ya tiene artículos de los años 60, al final de los 60, recuerdo uno, Cours Palimpseste, por ejemplo, que va en ese terreno. Y lo hace sirviéndose desde el título mismo de una acertadísima metáfora, el palimpsesto, que en términos metafóricos también yo podría decir que habría dado un brazo por ser yo el que tuviera esa idea, pero se adelantó muchos años. Felizmente. No diré aquí que casi lo pierdo en otras circunstancias, pero eso no viene al caso. Bueno, el palimpsesto que el diccionario de la Real Academia define como manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Bueno, el diccionario no hace mucha justicia, es mucho más bonito que todo esto. Hay que imaginarse los pergaminos en la época medieval y tanto medieval y ver que era un material muy costoso y muy preciado y faltaba en el studium donde los copistas los escribían y a falta de material de escritura borraban los pergaminos que consideraban ya no interesantes, los raspaban, porque como tenía un cierto grosor, lo raspaban y escribían un nuevo texto. La metáfora está escondida ahí. ¿Qué ocurre? Que como esas escrituras, esas tintas eran muy corrosivas, con el tiempo reaparecían debajo del nuevo texto. Y por eso se toma como metáfora de la intertextualidad. Realmente es hermosísimo como imagen. Y de hecho se ha llegado más lejos, y es que con las nuevas tecnologías podemos recuperar textos que incluso no son visibles al ojo humano. También se pueden considerar palimpsestos. Entonces, esto es maravilloso. Se ha tomado como digo, imagen, metáfora de la intertextualidad o de la transtextualidad, pero realmente valdría para la literatura en sí misma, porque la literatura se nutre de literatura. Es algo que en los primeros tiempos recuerdo a colegas mayores que decían que esto de la intertextualidad era una cifa, que esto es como llamar can al perro. Esto recuerdo a un compañero que lo decía, porque decía, es que esto se ha sabido de siempre, que la literatura se nutre de literatura. Sí, pero yo creo que lo que hace las corrientes y las ramas cuando se desarrolla, y este crítico en particular, es sistematizar las categorías y demás, y es lo que hace avanzar a las disciplinas. Eso es lo que vale de estas cuestiones. Bueno, pues para este crítico hay 5 tipos de relaciones de transtextualidad, que son las siguientes: intertexto, la primera que había saltado, hipertexto, paratexto, metatexto y architexto. Pero mi práctica me demuestra que no son compartimentos estancos, pueden aparecer mezcladas con bastante facilidad. Bueno, Genette, esta la vamos a liquidar rápido, define la noción de architexto como el conjunto de categorías generales
o trascendentes tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios, etcétera, a los que se ascribe cada texto singular. Esa es la noción. El hecho de que su relación con el texto sea implícita, muchas veces, y en el mejor de los casos una mera mención paratextual, y esté además sujeta a discusión o a fluctuaciones históricas, no le quita importancia, pues la percepción genérica, que es un poco de lo que se trata, o de tipología textual o genérica, determina en gran medida, dice él textualmente, determina en gran medida el horizonte de expectativas del lector y por lo tanto la recepción de la obra. Como vemos, como la obra ya es del año 82, está incluyendo conceptos de otra corriente, de la que hablaremos después, que es la estética de la recepción. Uno de sus lexías más conocidas en la estética de la recepción es el llamado horizonte de expectativas. Lo está incluyendo. Se pueden servir unas de otras, él lo hace y luego lo hablaremos. Por su parte, el paratexto, y aquí no me detendré porque parece que es el más fácil de detectar, designa al conjunto de elementos textuales que acompañan a una obra publicada, a una obra escrita, como puedan ser el título, subtítulos, dedicatoria, prefacios, índice de materia, notas, etc. Sé que esto es archiconocido de vosotros, pero simplemente por sistematizar. Y ahora pasemos a las que tienen mayor desarrollo. Bajo el epígrafe de intertextualidad, que como decíamos, Genet no acuñó, pero ha hecho un esfuerzo grande por sistematizarlo, se agrupan para él la cita, el plagio y la alusión. ¿De acuerdo? La cita textual, aunque menos frecuente que la alusión, representa el primero y probablemente más conocido modo de inserción de la intertextualidad, pues no en vano se identifica con esta en su digamos, acepción más restrictiva. Y bien, si excluimos los textos críticos o exegéticos, donde su uso parece obligado, en nuestra área sin lugar a dudas, su inclusión en las obras, por ejemplo, de ficción, constituye una medida excepcional. Creo que podemos reconocerlo así. Es decir, no están las obras en general, salvo construcciones cada vez más abundantes hoy día, pero históricamente no ha sido el caso. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a ver cómo aparece esa cita. Lo sabéis sobradamente. La cita literal aparece normalmente entre comillas o marcada tipográficamente con letra cursiva, lo que nosotros conocemos como bastardilla. Pero puede ser insertada también sin ningún tipo de señalización gráfica. ¿De acuerdo? Pues, bueno, en principio porque el autor quiere hacer ese juego para que el lector, solo algunos lectores privilegiados puedan detectarla. Puede ser el caso, ¿no? Pero entonces es cierto que corre el riesgo de dos, por un lado. El primero, pasar desapercibida a los ojos de los lectores que no conocen bien la obra o conocen naturalmente el género, la obra en la que se escribe o a la que remite. Es la primera, pero tiene otro riesgo mayor, que es que sea un plagio, se pueda considerar un plagio. ¿De acuerdo? Estamos en manifestaciones parciales. Es muy difícil probar un plagio en estas condiciones, ¿de acuerdo? Recuerdo un caso de un escritor, García Pavón, un escritor de novela policíaca, que acusó a Camilo José Cela de que le había copiado una frase. Y Camilo José Cela, que tenía su carácter, dijo, pero ¿cómo voy a correr copiado yo algo a este hombre si no lo he leído en mi puñetera vida? Es difícil probar esto. Como reescritura parcial es difícil probarlo. Bueno, desde luego no creo que, menos penalizar, pero a ver los haylos. ¿De acuerdo? Bueno, capítulo aparte, hablando de citas, merece la cita en exergo. Cuando digo un capítulo aparte, claro, nunca mejor dicho, porque es de un carácter singular, ya que aparece destacada al comienzo de la obra, del capítulo, del poema o del artículo, ¿de acuerdo? Y en la escasez de sus líneas descansa todo el peso del texto, de alguna forma. Que, por cierto, la cita modifica e ilustra y a su vez se ve alterada por el texto mismo en perfecta simbiosis. Mirad, para frenar un poco el ritmo
poco serio al que estoy sometiendo, como los lugareños de Amanece que no es poco. Sabéis la película del añorado José Luis Cuerda, que eran muy de Follner. Yo soy muy de la cita de ser. Yo la practico, no la practico todo lo que la tentación me llevaría a hacerlo, pero la he incluido en algunos de mis trabajos, en el último también, a pesar de que el director no estaba por la labor, un director y buen amigo, pero al final se convenció. Y lo predico de tal manera que le digo a los alumnos cuando hacen, a los alumnos de máster, por ejemplo, Amelia me lo habrá oído decir alguna vez, que no, me lo habrá ido recriminar alguna vez a los alumnos de máster, porque yo a los alumnos de máster les digo que en el trabajo de fin de máster el trabajo lo encabece con una cita en ese error. Y que más le vale, porque o yo dirijo el trabajo o puede que lo juzgue. Y entonces deberían tener un cierto interés en ello. Un cierto interés. Bueno, pues realmente esa cita en exergo, que por cierto es un galicismo, aunque la etimología remota venga del griego, que quiere decir fuera de texto, me parece fundamental. Pero las citas tienen muchos usos, es decir, en realidad de esto no se habla mucho, se habla de cuando ya han sido traspuestas, pero no se habla de la operación intermedia que existe, que a mí me ha interesado mucho, que es el proceso por el cual se llega a absorber esa cita, a retener esa cita, que es algunos lo hacen subrayando el libro al que leen, cosa absolutamente reprobable cuando el libro no es suyo, y esto me pareció alguna vez por prestar, eso me pasa por prestar libros, pero es que lo hace también con los libros de bibliotecas públicas. Me parece un poco deplorable el asunto. Soy demasiado respetuoso con el texto para hacerle eso. Yo solo pongo una pequeña marca en el margen, pequeñísima, que además es identificable. Debe haber bastantes, pues las intento borrar, pero aún se me olvida. Yo sabría, esa marca es absolutamente inconfundible, pero muy tenue para que no quede. Y luego, ese proceso, paso la cita a papel. Lógicamente, antes a papel, ahora al ordenador, pero tengo centenares y centenares de citas guardadas para un buen uso, que no todas luego se usan. Algunas sistemáticamente cuando el trabajo lo requiere, pero para las citas en exergo yo las escojo para citas en exergo que luego no cumplen su papel, se quedan ahí olvidadas. Bueno, antes de meterme ya de manera más seria y avanzar en esto, os contaré una anécdota que yo creo es bastante reveladora y es lo que se puede hacer con una cita. Usos de la cita. En una librería de viejo, me gustaba mucho perderme por estas librerías, me cayó entre mis manos un libro de lectura para adolescentes de los años 50. Bueno, entonces no había adolescentes, no se reconocían como tales, pero debía ser para adolescentes de los años 50. Y era un libro de lectura variada. Y entonces lo ojeé porque a veces compraba material de ese tipo y para mi sorpresa, en la portada había a lápiz escrito unos versos. Y entonces, ¿qué leí ahí? Pues leí, pues era una cita, y ponía, no es verdad, ángel de amor. Y dije, bueno, está leído a Juan Tenorio. Sabéis que esta es la cita más conocida de don Juan Tenorio, de Zorrilla. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. Ese es el texto, el verso. No muy bueno, vamos a decirlo, porque Zorrilla, bueno, ese fragmento es ya de suyo un pastiche romántico. O sea, es un pastiche romántico, hablaremos luego del pastiche. Pero para mi sorpresa, los versos no serían así. Los versos iban así. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla nos revienta si nos pilla el bruto de tu papá. Textual, esto es lo que ponía en el libro. Y yo encontré que era una cita, por otra parte, y era una deformación de la cita, por otra, que habría que buscarle la categoría a la que habría que escribirla. Y me resultó realmente muy, muy gracioso, pero no compré el libro porque el librero me pidió demasiado dinero. Los libreros de viejo españoles piden demasiado dinero por los libros de viejo. Si fueran a otros países verían que tienen otro precio. Pero eso es otra cosa. Bueno, paso de puntillas sobre este asunto y os hablaré de la alusión. Menos mal que cogimos el aula 18. La alusión
por su parte, es con mucho la más común de las manifestaciones de intertextualidad. Y cabe distinguir en ellas las explícitas, las transparentes y aquellas que son más sutiles, cuando no opacas, dependiendo de la competencia de quien lee y de su conocimiento del género en cuestión. Las alusiones palmarias son obviamente aquellas que mencionan los títulos mismos de las obras, total o parcialmente. Las explícitas reposan con frecuencia en el inmenso poder de evocación contenido en la simple recreación de los nombres más significativos. Y estos los proporcionan básicamente la onomástica y la toponimia. La onomástica de los personajes, a veces, y la toponimia de los lugares recreados en la ficción, que cualquiera puede perfectamente identificar, o más o menos identificar en un caso. Y valor que ha sido explotado repetidamente por tantos autores a lo largo de la historia. Hay múltiples maneras de entender e insertar las alusiones, de la ironía a la emoción, de la connivencia al espíritu crítico, del estereotipo a la confidencia personal. Todas ellas poseen la virtualidad de sugerir más de lo que dice, de enriquecer el texto en que aparecen con connotaciones no siempre fáciles de descifrar, y llevan, en cualquier caso, a interpretar la alusión en su nuevo contexto, la obra en que se inscribe, de manera análoga, aunque no tan marcada, a lo que le ocurre a la cita. Porque la cita realmente es algo sangrante, nunca mejor dicho, porque lo que se hace con la cita es arrancarla de un texto, de su contexto, insertarla en un texto nuevo, modificando su significado, a veces de manera increíble. Esto los políticos lo saben muy bien, que siempre hablan de que se le ha sacado la cita del contexto, como sabéis. Bueno, vista estas cuestiones de carácter intertextual, esas tres categorías, Genet añade otra, que es la de hipertexto. El hipertexto, según Genet, le corresponde a todo texto derivado de otro anterior. Derivado, ya no es modificado, etcétera, etcétera, textual o modificado, sino derivado, es una derivación. Bien por dos procedimientos, por simple transformación o bien por imitación. Y esto viene a coincidir respectivamente con la parodia y el pastiche. La parodia, transformación, y el pastiche. El problema es que ha habido mucho conflicto para diferenciar uno y otro. Y para zanjar la confusión, el teórico establece una diferencia en cuanto a la función de uno y otro. De una y otro. Diferencia que determina los géneros correspondientes. Es una función satírica para la parodia y no satírica para el pastiche. ¿De acuerdo? Completando un poco más la cosa. Es satírica para la parodia y también para un tipo de transformación que tiene un nombre propio, francés, que se llama travestissement burlesco, que estuvo muy de moda en los siglos, sobre todo, XVII y XVIII, y en Europa, que es tomar básicamente travestissement en su digamos, forma canónica, se coge un poema heroico y se transforma llevándolo a lo vulgar, es decir, con tratamiento vulgar. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el poema heroicómico. Por ejemplo, Paul Escaron hizo una obra llamada Le Virgile Travesti, que es un travestissement burlesco de la Eneida de Virgilio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale, pues la parodia propiamente y el travestissement burlesco forman parte de esa primera categoría porque tienen esa función satírica. ¿De acuerdo? Mientras que el pastiche normal no tiene esa función, tiene una función bien de juego, simplemente, más o menos, o bien de homenaje. Se puede hacer pastiche como forma de juego, como forma de homenaje, mientras que la parte de burla que contiene la parodia no está ahí. Es verdad que para complicar las cosas también hay un pastiche satírico que entonces hay que meterlo en la otra porque incluye la parte de transformación, obviamente. Pero bueno, básicamente es esto. No quisiera tampoco entretenerme más en esto. Pero abreviando, además de las incursiones intertextuales e hipertextuales que hemos señalado, hay manifestaciones, y estas las voy a tratar de forma muy somera, que rebasan a estas para convertirse en metatextuales. ¿Por qué? Porque incorporan un componente crítico o de reflexión sobre las técnicas literarias. Por eso reciben este nombre. Y en ocasiones, los autores, perdonad, me voy a quitar la chaqueta porque aquí es un horrible. Y en ocasiones, los autores van más allá
en un juego que entronca con las prácticas metatextuales, sí, pero en este caso se convierten en metaficcionales, si se trata de la ficción, o en su caso metapoéticas, por versar sobre el propio texto en el que se produce. Es decir, ya no es una reflexión sobre la literatura en general o sobre determinadas técnicas literarias, sobre otras obras literarias, no, es que versan sobre la propia obra el propio texto que se está escribiendo. Por eso son metaficcionales, metapoéticas, etc. ¿De acuerdo? Y como versan sobre ese texto y no sobre textos ajenos o externos, reciben ese nombre. Y con estas prácticas, el autor, ¿qué es lo que hace? Pues interrumpir el curso de la narración o del poema, el transcurso del poema, para desmontar los engranajes y los artificios de uno y otro, de una y otro. Es así, es decir, de alguna manera es una forma distinta de concebir la literatura. ¿De acuerdo? Y de ahí, por ejemplo, en el caso de la narración, por ejemplo, pues la dimensión autoconsciente o metaficcional de estas prácticas. En todas ellas, y en lo que a narrativa se refiere, el Quijote de Cervantes, como podéis imaginar, lo tengo muy fresco, fue todo un modelo muy seguido por novelistas posteriores como Sorel, Charles Sorel, Scarron o Furetière en el siglo XVII y ya en el XVIII Marivaux o Diderot, obviamente, y no solo en Francia, también Fielding o Sterne en suelo británico, solo por citar algunos de los autores. Después esto se va a disparar, ya sabéis. Bien, y ahora pasamos al último aspecto, que es frente a estos conceptos que hemos visto de intertextualidad particularmente, la recepción tiene a su favor el dar cabida a un gran número de manifestaciones que van más allá de aquello. Que van más allá de aquello. Bien por tratarse de modalidades de reescritura, cuando se trate de reescritura, y que en modo alguno se pueden reducir al nivel de intertexto, como comprobaremos después, bien por tratarse de manifestaciones de acción, es decir, esto lo llamo yo vivir la literatura, es decir, llevarla a trascenderla más allá de la lectura y vivirla de alguna manera. Bien por juego, bien tomársela, es una expresión que no es muy buena, pero no voy a insistir aquí en ella, tomársela en serio, tomarse en serio lo leído y intentarlo llevar a veces con consecuencias bastante más o menos graves a la vida real. No me voy a explayar en ello porque todos tendríamos otra conferencia aquí paralela, pero es importante. Y también por otra cuestión que ha sido bastante ignorada, y desde luego, claro, a la transtextualidad o la intertextualidad en concreto les ajena, porque no es literario, no es textual, es las manifestaciones orales a las que ha dado lugar históricamente la literatura. Todo esto ha sido ignorado sistemáticamente. ¿De acuerdo? Pues mirad, la recepción incluye, efectivamente, además de todo esto anterior, las recreaciones orales provocadas por la lectura. Por ejemplo, de los libros de ficción y en particular de las novelas, que he estudiado con más atención. Por ejemplo, menciones, resúmenes, imitaciones verbales, cualquiera de ellas, o incluso recitaciones, estuvieron en boca de los lectores durante siglos. Y aunque ahora han disminuido progresivamente esa influencia, de luego en la actualidad. Y además, para mí presentan una clara analogía con las muestras intertextuales, es decir, que las mismas categorías que vemos para el intertexto podemos hacer el trasvase a las manifestaciones orales y podemos ver que encajan bastante. Daré un ejemplo. La mención verbal de lo leído, la simple mención verbal de lo leído en el transcurso de la conversación, cumple una función análoga a la desempeñada por la alusión literaria en el escrito. Simplemente la respuesta no se espera ya del lector, sino que se espera del interlocutor. Esto existe y ha existido. Y algo similar ocurre con la recitación de memoria, algo que también parece que se ha perdido, puesto que hay una relación evidente si se trata de una recitación fragmentaria, por ejemplo, con la cita textual. ¿De acuerdo? Hay una relación de categorías que podrían ser útiles. Bueno, además de estas manifestaciones, la recepción hace suyas también
todas las relaciones intertextuales, las hipertextuales, como había anunciado antes, es decir, puede incorporarlas de alguna forma, desplazando, como digo, el objeto de estudio, pero las tiene que enfocar de una manera particular, que es como reescrituras. Creo que es un término, creo que es interesante, porque lo que he comprobado a lo largo de mi carrera en estos últimos años es que hay gente que no sabe si está moviéndose en el ámbito de la intertextualidad o transtextualidad y en el ámbito de la recepción, y es por la terminología. Si tú te mueves en el ámbito de la recepción y empleas el término intertexto, no está claro en qué metodología te mueves. En cambio, si tú lo llamas reescrituras parciales, entonces, si es el caso, también hay totales, entonces ya sabes en qué ámbito te mueves. Yo creo que es una diferenciación que debería tenerse en cuenta. Bueno, y está, pero perderíamos mucho si no nos damos cuenta de que las manifestaciones a las que da lugar la obra literaria va mucho más allá de las manifestaciones escritas y todas las anteriores, incluso, y de las manifestaciones parciales escritas. Hay reescrituras totales y estas no han sido valoradas desde esta forma así. Y es uno de los grandes valores de la recepción. Os veréis, por ejemplo, si no se tienen en cuenta las distintas ediciones, las versiones, las continuaciones, las traducciones, las adaptaciones, etcétera, que se han hecho de una obra desde esta perspectiva de la recepción, entonces se corre el riesgo de no tener en cuenta cuál ha sido la vida realmente de esa obra literaria, ¿no? Desde luego que estas forman parte de los extensos dominios de la reescritura, en este caso totales. Ahora, si lo miramos de cerca, veremos que a veces sí han interesado, obviamente, sí que han interesado a ciertos estudiosos, pero el interés era muy distinto. Era, por ejemplo, a veces por erudición simplemente. Yo llamo erudición gratuita. Si acaso esta profesión nuestra no lo pone un poco, pero ahí no quiero entrar. Pero también puede ser la de bibliófilo empeñado en registrar todas las ediciones de una obra. A veces lo hacen por cuestión económica. Dar con una primera edición, esto le da muchísimo valor a la obra en concreto, ahora que hablaba de libreros de viejo. También puede ser por un anhelo purista, difícilmente satisfecho, de establecer el texto tal y como lo habría querido su creador. ¿De acuerdo? Que esto también se ha hecho mucho, buscar la edición de cómo sería la quería el autor, etcétera, etcétera. Es otra posibilidad, pero estas no interesan específicamente al creador, a la recepción. Pero puede utilizar todos los materiales y los estudios hechos al respecto para sus intereses, como pasa con otras disciplinas. Y entonces, ¿cómo lo puede hacer? Utilizando las ediciones ya conocidas y catalogadas, etcétera, por la información que pueden contener acerca de los posibles receptores, por el número de ediciones y su localización para extraer consecuencias sobre la repercusión de la obra, y la localización, la geografía, digamos, de esos lectores, donde se ubica, fijándose, por ejemplo, en las variantes y en las selecciones que se imponen sucesivamente al texto, en la medida en que se hacen, obviamente, con vistas al lector, y por lo tanto las lecturas de se van a ver afectadas, etc. Todas ellas son reescrituras totales, y alguna más que se le escapa. La traducción también, La traducción también. Y es verdad que el pastiche y la parodia, por cierto, son reescrituras parciales, pero también pueden ser reescrituras totales, si son textos o todo el texto o gran parte del texto, es evidente, ¿no? Por ejemplo, lo pondré como explicación: El pastor extravagante es un ejemplo excelente de parodia de los libros de pastores, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo es un palimpsesto magnífico del Quijote, y casi en el sentido propio del término, porque el autor del pastor extravagante, Sorel, queriendo minimizar la deuda con Cervantes, se empeña en borrar una y otra vez las huellas, todos los rastros que hay de él, pero estos no dejan de aflorar a poco que se rasque, metafóricamente hablando. Sí, porque la edición es el facsímil y es de la biblioteca, entonces yo la respeto. Vale. Y voy terminando un poco. Si seguimos con las reescrituras totales, bueno, creo que antes de seguir sería bueno poner, las citas sí, compartir las citas de la recepción. Bueno, pero aquí, sí, para que los vean los que están fuera. Pero aquí las tenemos físicas. ¿Las puedes compartir? No, ya las tengo repartidas. Vale, entonces no con la publicación. Sí, para agilizar. Vale. Me refiero a las otras citas que tenéis ahí.
como se explica sobre la recepción literaria, la recepción literaria. Solo para que os hagáis una idea de esto. Vamos a leer algunas solo, ¿vale? Es la primera, dice: la vida de la obra literaria es inconcebible sin la participación activa de aquellos a quienes va destinada. Este es la piedra angular de esta corriente, ¿de acuerdo? Es la piedra angular de esta corriente. Luego la desarrolla, pero ya la hemos mencionado nosotros, el autor, el crítico que hizo el prefacio de la primera edición francesa de la teología de Jausen, alemana, como digo, y ese no es nada menos que Jan Stawowski, el grandísimo crítico suizo, no es casual, que sirve aquí de puente para introducir esa nueva corriente alemana en Francia. Tenemos una cita muy poética que sí la voy a leer porque es muy bonita, de alguien, de un crítico francés, de esa época en que los críticos franceses escribían maravillosamente bien, uno que no se sabía muy bien si estaban haciendo crítica u obra de creación. Esto es lo que me pasa con Maurice Blanchot. Y mirad lo que dice Blanchot. En francés lo decía muchísimo mejor. Lo que hay que decir es que la parte del lector y de lo que será, una vez terminada la obra, poder o posibilidad de leer, está ya presente, bajo formas cambiantes, en la génesis de la obra. Y aquí viene la parte poética. Y el escritor se convierte en la intimidad naciente del lector todavía infinitamente futuro. Bueno, la cuarta cita, que no leeré, habla de un historiador de la vida privada que es uno de los que han venido a la ayuda. Bueno, ellos dicen que nosotros le ayudamos a ellos, una pugna que tenemos con los historiadores. Para los historiadores la filología es una herramienta auxiliar. Y para nosotros la historia es una herramienta auxiliar. No nos hemos puesto de acuerdo nunca. Me parece que, digamos, las grandes instituciones le dan la primacía a su interpretación, pero nosotros persistimos. Y, de todas maneras, los historiadores de la vida privada, que ha sido una orientación de la historia muy interesante, el paralelo a los estudios de recepción, vienen a restituir una parte de la historia que faltaba por hacer, y es la vida doméstica, la vida, etc. Y en estas cuestiones hay verdaderos especialistas de la historia, del libro, de la lectura, y este es uno. Cavallo en Italia, Chartier en Francia, reconstruyen cómo se leyó. Es importante. Como bien dice la cita después de un sociólogo, saber qué es un libro es saber cómo se leyó. Ese es otro de los fundamentos de esta corriente. Y por último, para presentarla simplemente, y antes de rematar luego, diré que esta cita que os traigo aquí de otro estudioso alemán de la misma escuela, Karl-Heinz Stirler, sobre la recepción, me parece bastante reveladora porque muy sintética. Recepción que nos da la idea de hasta qué punto alcanza este ámbito. Recepción implica toda actividad que se desencadena en el sujeto receptor, desde la pura comprensión, que es muy difícil de analizar, hasta las múltiples reacciones que suscita y que incluyen tanto cerrar el libro como aprender de memoria, copiar, regalar, escribir una crítica. Incluso fabricarse un casco de visera con la parte inferior de cartón y montar a caballo. Esto sabéis de qué va, ¿verdad? Pues esto es una alusión literaria, explícita, que ya sabéis. El Quijote, por si alguno se lo hubiera escapado. ¿De acuerdo? Y ahora voy terminando un poco. Por ejemplo, hay otra serie de elementos que conciernen al mundo de la recepción. Diré simplemente los extractos, las publicaciones hechas en extracto, o sea, no contexto completo, integral. Esto ha sido desdeñado por la crítica, históricamente, porque eran textos de uso escolar, académico y tal. Tiene su interés para la recepción, obviamente, para esto, ¿de acuerdo? Y la traducción, por ejemplo. Dentro de las aproximaciones que ofrece la moderna traductología, la recepción puede legítimamente reclamar, aunque no en exclusiva, es verdad, no pocas de entre ellas, como reescritura total, que es la traducción, y en la que cabe distinguir, si no censurar, dos visiones diametralmente opuestas. Las traducciones apegadas en exceso al original, y a la cultura y a la lengua del original, y las conocidas, con un término bastante desafortunado, como bellas infieles. Digo desafortunado por la analogía de la que viene, que es irreproducible en el texto actual, ¿no? Pero estas son también interesantes para la traducción. Los traductólogos se dedican a esto también. Y respecto a las adaptaciones teatrales, por ejemplo, de otros textos, de novelas, etcétera, de relatos, también son una modalidad de reescritura mientras se mantienen en los límites del texto. Una vez llevadas a la escena, rebasan ampliamente ese concepto,
puesto que requieren la colaboración de actores, artesanos, etcétera, que las convierten en una manifestación artística compleja que requiere un tratamiento singular, es decir, incluirlas en las relaciones entre literatura y las otras bellas artes, llámense pintura, escultura, música, cine, etcétera, que no vamos a abordar aquí, pero que son muy interesantes. Es una cuestión que está en litigio también entre la recepción y la literatura comparada, pero como digo, no la vamos a abordar aquí. Y resumo de todo esto, lo dicho, es una reflexión general sobre esas disciplinas que he hablado antes. Sobre el conflicto que la literatura comparada ha tenido con estas nuevas disciplinas o acercamientos posteriormente, llámese la transtextualidad, llámese la recepción fundamentalmente, podemos decir que la intertextualidad, por ejemplo, puede ser utilizada con un uso por la literatura comparada, y también la literatura comparada puede ocuparse de cuestiones como la genealogía, de géneros, la morfología, estudiar las formas, la tematología, comparadas todas ellas, los temas, etc. Se puede seguir respetando como integrante de la literatura comparada la parte de recepción en el extranjero o mediante traducción, que siempre fue de su incumbencia, no hay por qué restársela, también son competencia de la recepción, obviamente, no así la recepción efectuada en el propio país o en la misma lengua, que solo la recepción en general puede reclamar para sí, pero no la literatura comparada en la acepción europea que hemos explicado anteriormente. Para terminar diré que algunos estudiosos, por ejemplo Claudio Guillén, uno de los grandes comparatistas españoles, parecen aceptar la intertextualidad como conjunto de procedimientos que pueden servir de recambio metodológico a la teoría de las influencias en que se fundaba la literatura comparada. Esto lo dicen algunos, incluso en un diccionario aparece, y yo creo que con la perspectiva que permite el paso del tiempo se puede afirmar, a mi modo de ver, que la intertextualidad ha de servir, más bien, está sirviendo como recambio de los estudios de fuentes, por esa perspectiva que yo os decía anteriormente, y que corresponde a la teoría y a la práctica, que no se ha hecho mucha teoría y poca práctica de la recepción, renovar el estudio de las influencias y que viene de lejos y de paso de la historia literaria, porque una revisión de la recepción conlleva revisar la historia literaria, que es una historia abierta y por ende una historia interminable. Muchas gracias. Perdón por la extensión de la conferencia, que se ha ido más allá de lo que había pensado, con la tranquilidad que nos daba no tener a alguien esperándolo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no está ya suficientemente destruido después de la conferencia, puede hacerla. Tomás, gracias por la conferencia a la vez muy abarcadora y a la vez muy precisa, las dos cosas. Sí. Yo, bueno, por mencionar algo que está en la práctica de estudio de unas cuantas personas que están en la sala, y es y que, bueno, pues barriendo un poco para casa, es el asunto de nuestras perspectivas epistemocríticas, que tienen un estatus también de difícil definición con respecto a la literatura comparada, a la intertextualidad y la teoría de la recepción, pero que podrían estar participando de todas ellas también, ¿no? O sea, la perspectiva epistemocrítica tiende a ver los modos de circulación del saber científico dentro de la obra literaria. Entonces, digamos que tiene aspira a modelos que no son tanto comparatistas como integradores, y que te suponen complejidad, es decir, modificación del producto final en virtud de las influencias que se ejercen entre lo científico y lo literario, ¿no? Pero trata de ir a esa complejidad final. Pero digamos que recoge muchos de los también hilos que están en la literatura comparada y que están en la intertextualidad y que están en
en la teoría de la recepción, Sí, sí. interpretadas naturalmente, Sí, sí, en todas sentido. ellas a cada, Sí, sí. cada una a su manera. Pero a mí, bueno, por mencionar algo que, que sé que está en la cabeza de muchos aquí asistentes de los profesores, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante poder reevaluar, no sé, o evaluar la epistemocrítica a la luz de lo otro, o evaluar lo otro a la luz de los Sí, sí. comportamientos de la epistemocrítica que yo- tienen un modelo de comportamiento más, ¿cómo Sí, decir? sí. Más metido en teorías de la complejidad y cosas así que son menos bipolares, mucho más, sí, Sí, sí. en- No, no, sí, en- tienes razón. Yo no había reparado en ello, pero es verdad que sí, en los ámbitos en los que me muevo, mi sorpresa ha sido ver, quiero decir, esto no lo he dicho, pero es verdad que la formación que nosotros tuvimos inicialmente era más de historia de la literatura que luego que de teoría propiamente, y que cuando esto nos ha pasado a los veteranos, operábamos al principio por intuición, es decir, nos manejábamos ante los textos con una cierta intuición, y que progresivamente nos hemos ido dotando de un aparato crítico para que esto, porque tengo un cierto espíritu lógico, que luego no llevo a mi vida común, pero intento mantenerlo en la académica, y entonces quiero tener claro aquello en el espacio en que me muevo. Y lo que me ha llevado es a darme cuenta de esas interconexiones. Yo empecé platicando otros acercamientos, pero después me metí de lleno en la recepción, sin saber qué mundo era ese. Lo descubrí intuitivamente también, pero luego ya conocí la teoría posteriormente y la apliqué de manera un poco personal, pero la apliqué después, y después entré en el ámbito de la literatura comparada, me di cuenta que había conflictos, luego cuando ahondé en la intertextualidad y luego en la textualidad vi que había también conexiones entre ellas, y he querido deslindar, tal vez no lo haya conseguido del todo, intentar ver que se pueden manejar entre sí siempre que se tenga claro en qué ámbito nos movemos. No vamos a ponerlo aquí, pero tenéis el acceso, el enlace al Quijote transnacional. En mi obra, vamos, en mi estudio que he hecho de esa traducción, que es lo que realmente me ha llevado más tiempo, el estudio que una traducción permite acometer con muchas garantías, porque al traducir un texto, esto no se os escapa, lo acabas conociendo en toda su profundidad. Amelia, que ha traducido bastante, lo sabe sobradamente, la acabas desentrañándolo. Entonces, eso me ha permitido conocerlo muy en profundidad. Entonces, en el estudio que he realizado, y por eso creo que me he atrevido a haceros esta presentación, he practicado las tres orientaciones que os he explicado aquí, sin mezclarlas. Mi estudio comienza diciendo que se va a abordar en clave genetiana. Y entonces hago una primera parte donde veo todas esas manifestaciones, todas esas relaciones que he explicado, las veo en el texto de Sorel, y en segundo lugar paso a abordar una visión más comparatista, viendo en el Quijote todas aquellas que remiten directamente a episodios, a personajes, o al revés, más bien. Es un poco esa comparación entre ambos de que sí, que personajes de episodios, situaciones, etcétera, etcétera, elementos importantísimos, estructurales de la novela nueva, del Pastor Extravagante, remiten al Quijote. Esta es una visión comparada, canónica. Y luego en el último momento acometo una recepción del Pastor Extravagante, el tercero. O sea, quiero decir que he manejado estos tres, intentando no mezclarlos, pero sirviéndome de ellos en la medida de lo posible. Creo que sería un poco la conclusión que yo sacaría un poco de esta charla. Que es, como tú decías, hay una hibridación entre las corrientes literarias de crítica y de, como tú dices, de epistemológicas, de hermenéutica también, de este tipo, que realmente no debe verse de una forma negativa, sino positiva. Es la complejidad de la obra literaria en sí mismo la que ofrece esta posibilidad, esta hibridación. Esa sería. Bueno, pues nada, muchas gracias.